Mira que he estado en sitios raros buscando información, pero esta biblioteca, ya desde fuera, imponía un respeto raro, como si no quisiera que nadie entrara. Polvo, telarañas, y un silencio que no era de paz, sino de algo agazapado. La puerta chirrió al abrirse, un sonido que pareció resonar en cada rincón. Dentro, el aire era denso, cargado de olor a papel viejo, humedad y algo más. Algo que no supe identificar. La luz entraba a duras penas por ventanales sucios. Empecé a caminar entre las estanterías altísimas, buscando la sección que me interesaba. El crujir de mis pasos en el suelo de madera era lo único que rompía el silencio. O eso creía yo al principio. Fue un murmullo, casi inaudible, como si alguien estuviera hablando muy bajo al otro lado de una pared. Me detuve, aguzando el oído. Nada. Será el edificio, me dije. Estas construcciones viejas siempre hacen ruidos. Seguí mi camino, intentando concentrarme en los lomos de los libros. Había volúmenes antiquísimos, encuadernaciones desgastadas que parecían haber visto demasiado. El olor a moho y papel viejo era cada vez más fuerte. Y entonces lo oí de nuevo, más claro esta vez. No era el edificio, era como si estuvieran susurrando. Voces bajas, múltiples, un coro ininteligible que venía de las estanterías. Me quedé helado, el vello de la nuca se me puso de punta. ¿Estaba imaginándolo? El cansancio, el ambiente opresivo. Sí, eso tenía que ser. Una mala pasada de mi cabeza. Pero no. El murmullo creció, se hizo más definido. Ya no era solo ruido, parecían palabras. No podía entenderlas, pero la sensación era inconfundible. Los libros estaban hablando. Un escalofrío me recorrió la espalda. Esto no era normal. Una biblioteca, un lugar de silencio y estudio, con libros que susurran. La razón me decía que saliera corriendo, pero la curiosidad es una perra. Me acerqué lentamente a la estantería de donde parecía venir el sonido más fuerte. Eran libros de historia antigua, volúmenes grandes y polvorientos. El murmullo se intensificó al acercarme. Podía sentir una vibración sutil en el aire. No en el aire, en los propios libros. Como si estuvieran vivos, conteniendo la respiración o soltándola en forma de susurros. Extendí una mano temblorosa y toqué uno de los lomos. Era frío, extrañamente frío, y la encuadernación se sentía tensa, como músculo bajo la piel. El susurro se disparó, volviéndose casi un siseo furioso. Retiré la mano de golpe, como si me hubiera quemado. El siseo amainó un poco, pero el murmullo general de la biblioteca continuaba, un zumbido constante bajo el umbral de lo audible. Intenté convencerme de que era el viento, el aire moviéndose por los huecos. Pero no había viento. El aire estaba quieto, pesado. Y el sonido venía directamente de los libros. ¿Qué decían? Me esforcé por entender. Parecían muchas voces hablando a la vez, superponiéndose, ahogándose unas a otras, un caos de sonidos bajos y guturales. Pero de repente, una voz pareció destacarse. Era más clara, más seductora. Me llamó por mi nombre. O eso creí oír. Alex, susurró. O algo parecido. Mi corazón dio un vuelco. Nadie sabía que estaba aquí. ¿Cómo? Miré a mi alrededor. La biblioteca estaba vacía. Solo yo, el polvo y las interminables filas de libros. La voz susurrante me guió. No conscientemente, pero sentí una especie de tirón. Hacia una sección más oscura, al fondo, donde las estanterías parecían más viejas y olvidadas aún. El suelo crujía más fuerte aquí, los tablones parecían quejarse bajo mis pies. El aire se volvió frío, un frío que calaba los huesos, no como el de una corriente, sino como el de una tumba. El susurro se hizo más nítido, más inteligible. Eran nombres. Nombres de personas. Y fechas. Fechas que parecían tener un significado oscuro. Nombres que no reconocía pero que me sonaban. Antiguos. Perdidos. Me detuve frente a una estantería particularmente sombría.
Los libros aquí no tenían títulos legibles, solo símbolos extraños, marcas que no entendía. Y el susurro era más fuerte que en ningún otro sitio. Era una cacofonía de voces, pero ahora podía distinguir palabras sueltas. Mentiras, sangre, olvido, bajo tierra, palabras horribles que se retorcían en el aire frío. Una voz, la misma que me había llamado antes, se alzó sobre las demás. Era un susurro ronco, como papel quemado. Me decía que cogiera un libro en particular, uno negro, sin marcas. La mano me temblaba incontrolablemente, pero sentí la necesidad irresistible de obedecer. Era como si una cuerda invisible me tirara del brazo. Estiré la mano hacia el libro negro. Al tocarlo, el frío se intensificó. Un frío que no era de temperatura, sino de ausencia. Ausencia de vida, de calor, de todo lo bueno. El libro vibró bajo mis dedos. Lo saqué de la estantería. No pesaba. Era ligero. Extrañamente ligero. Pero al sostenerlo, sentí un peso en el alma. Como si me hubiera cargado con algo muy viejo y muy malo. El murmullo de la biblioteca se calmó un poco, como si estuviera satisfecha. Ahora, el susurro venía principalmente del libro que tenía en las manos. Era más claro, más directo. Me decía que lo abriera, que leyera, que el conocimiento estaba dentro, esperando ser liberado. Pero la voz sonaba hambrienta. No ofrecía saber, ofrecía consumo. Mis dedos rozaron la cubierta. Estaba hecha de algo que no era cuero, algo flexible, pero extrañamente cálido ahora. Sentí un pulso débil bajo la superficie. La voz se rió, un sonido seco y crujiente. Ábreme, insistió. Deja que te muestre, deja que te consuma. La última palabra resonó en mi cabeza, no solo en mis oídos. Un pánico frío me invadió. Esto no era solo una rareza de biblioteca. Esto era peligroso. Algo antiguo y malicioso estaba atrapado, o quizás viviendo, dentro de ese libro. Intenté soltarlo, pero mis dedos se aferraron. Era como si el libro tuviera su propia voluntad, impidiendo que lo dejara caer. La voz susurrante se volvió impaciente, casi furiosa. Ábreme ahora, siseó. El susurro ya no era seductor, sino una orden. Sentí una presión en las sienes, como si algo intentara forzar mi mente. Di un paso atrás, tropezando con una pila de libros en el suelo. Cayeron con un golpe sordo. Por un instante, el murmullo de la biblioteca volvió con fuerza, un coro de desaprobación o advertencia. Pero la voz del libro negro se impuso de nuevo, más fuerte que nunca. Ignóralos. Son los débiles. Yo soy el conocimiento. ¡Ábreme! Mi respiración se aceleró. Sentía que me asfixiaba, no por falta de aire, sino por la presencia abrumadora del libro. Era como tener una pesadilla estando despierto. Mis ojos estaban fijos en la cubierta negra. Podía ver, no, sentir, imágenes formándose en mi mente. Visiones rápidas y horribles que el libro intentaba implantar. Eran cosas que no tenían sentido, pero que me helaban la sangre. Sombras moviéndose en la oscuridad, rostros desfigurados, sonidos de cosas que no quiero ni pensar. El libro negro seguía susurrando, su voz ahora una mezcla de tentación y amenaza. Abre, mira, sabe, sufre. Las palabras se retorcían en mi mente. Sentí la necesidad de resistir con todas mis fuerzas. No podía dejar que esto me consumiera. No podía abrir ese libro. Era una trampa para el alma. Pero la presión en mi cabeza aumentaba. Era como si el libro intentara forzar mi mano, abrir sus páginas con mi propia voluntad. Mis dedos empezaron a moverse, lentamente, hacia el borde. El murmullo general de la biblioteca volvió, más fuerte ahora, un lamento. Las otras voces, los otros libros, parecían estar advirtiéndome, lamentando mi destino. Pero la voz del libro negro ahogó sus advertencias. ¡Cállense!, gritó, aunque era un grito susurrado, terrible. Él es mío ahora. Él me abrirá.
Sentí un tirón violento en la muñeca. Mis dedos se cerraron sobre el borde del libro. Estaba a punto de abrirlo. El pánico se convirtió en desesperación pura. En un último acto de voluntad, reuní todas mis fuerzas. No para soltarlo, no podía, sino para tirarlo. Tirarlo lejos de mí, contra la estantería, contra el suelo. Con un grito ahogado, lancé el libro negro. Voló por el aire oscuro, un objeto sólido y terrible, y se estrelló contra la estantería del frente con un golpe brutal. No se abrió. Sorprendentemente, no se abrió. Rebotó y cayó al suelo con otro golpe sordo. Pero algo sí pasó. La estantería contra la que se estrelló se sacudió violentamente. Y de repente, un rugido. No un susurro, un rugido profundo y retumbante que venía de todas partes a la vez. La biblioteca entera pareció despertar. Las estanterías se inclinaron. Los libros cayeron al suelo a cientos, miles. Un torrente de papel y cuero que se estrellaba a mi alrededor. Y el rugido... ¡oh! El rugido era el sonido de la furia primordial. Era como si la biblioteca misma, el edificio, los libros, todo, fuera una sola entidad furiosa porque me había atrevido a rechazar su regalo, o su maldición. Corrí. Simplemente corrí. No miré atrás, solo hacia la puerta de entrada, un punto de luz lejano en el caos polvoriento. Cada paso era un riesgo, el suelo temblaba. El rugido me perseguía, llenando mis oídos, mi cabeza. Sentía que las paredes se cerraban a mi alrededor, que las estanterías intentaban atraparme con sus brazos leñosos. Libros caían sobre mí, golpeándome. Eran solo libros, pero en ese momento, parecían proyectiles lanzados con intención. Cada golpe era un recordatorio de mi intromisión. Llegué a la puerta. Estaba entreabierta, la misma por la que había entrado. Parecía más pequeña ahora, más lejana. ¿Era una ilusión? ¿La biblioteca jugaba conmigo? No me detuve a pensar. Me lancé contra ella, forzándola a abrirse del todo. El aire exterior, aunque frío, se sintió como un abrazo comparado con el interior opresivo. Salí a la calle, jadeando, temblando. El rugido de la biblioteca se detuvo abruptamente en el umbral. Un silencio antinatural cayó sobre el edificio, tan absoluto como el caos de hacía un segundo. Miré hacia atrás. La puerta estaba cerrada, firmemente cerrada. Y el edificio parecía normal. Viejo, sí, pero quieto, como si nada hubiera pasado. ¿Había sido real? El temblor, el rugido, los libros volando, o mi mente, bajo el estrés y el ambiente opresivo, me había jugado una mala pasada monumental. Pero entonces lo sentí. Un frío sutil en la muñeca derecha. Miré. Una pequeña marca negra, como tinta seca, donde el libro me había tirado. No estaba allí antes. Y lo oí de nuevo, muy bajo, casi imperceptible sobre el ruido de la calle. Un susurro. No venía de la biblioteca. Venía de mí, o de la marca en mi muñeca. No pude distinguir palabras, solo el sonido, el mismo murmullo bajo y caótico de las estanterías. Me seguía. Se había adherido a mí, o algo de mí se había quedado allí, conectado. Me alejé de la biblioteca lo más rápido que pude, sin correr, para no llamar la atención, pero con el corazón martillando en el pecho. Cada paso era un esfuerzo. El susurro en mi muñeca continuó, constante. Una presencia fría y silenciosa que sabía que estaba ahí, aunque nadie más pudiera oírla. Una compañía indeseada. Llegué a casa, cerré la puerta con pestillo, comprobé las ventanas, intenté sentirme seguro, pero el susurro estaba dentro conmigo ahora. Me lavé la muñeca con agua caliente, froté la marca negra con jabón, hasta que la piel se puso roja y dolorida. La marca no desapareció. Ni el susurro. Pasaron los días. No volví a la biblioteca. No podía, pero el susurro sí me siguió. En el trabajo, en la calle, en la cama. Siempre ahí, bajo el umbral, un recordatorio constante. A veces, en el silencio de la noche, parecía que el susurro intentaba volver a hablarme.
No palabras claras, pero la misma sensación de antes. Quería que hiciera algo. ¿Qué quería? ¿Que volviera? ¿Que buscara el libro negro de nuevo? La idea me revolvía el estómago. Pero la curiosidad, esa perra, seguía ahí, agazapada. La marca en mi muñeca parecía más oscura algunos días, más fría, y a veces sentía un leve pulso. El libro estaba lejos, pero parte de él, o su influencia, estaba aquí. El susurro se ha vuelto parte del ruido de fondo de mi vida. A veces lo ignoro, a veces me doy cuenta de que me he quedado quieto, escuchando, intentando descifrarlo. Sé que no estoy a salvo. La biblioteca me dejó marchar, pero no me soltó del todo. La marca en mi muñeca es la prueba. ¿Y el susurro? El susurro es el recordatorio constante. No sé qué hará el susurro. No sé qué quiere la biblioteca. Solo sé que estoy marcado, y que el conocimiento que casi obtuve, no se olvida fácilmente. Ni a mí ni a los que lo buscan. A veces cierro los ojos y aún veo las estanterías inclinándose, los libros cayendo, oigo el rugido. Pero lo peor es el silencio después. El silencio que solo yo rompo con mi propio pequeño susurro. Porque sí, ahora también susurro. No sé cuándo empezó. Palabras sin sentido, nombres antiguos. Cosas que creo que oí en la biblioteca. O cosas que el susurro me enseña ahora. Estoy convirtiéndome en otro libro. Otro volumen en una biblioteca invisible que llevo conmigo. Y el susurro. El susurro es mi propia voz ahora, uniéndose al coro de los que nunca debieron ser abiertos.